Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la lección de Ven Sígueme con sus maestros Walter Posada, su servidor, y Luis Calkin, aquí en nuestra Fundación Morgat, Fundación Más Dios, Más Paz, Más Esperanza para cada persona que busca a Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de domingo, que el Señor les haya bendecido con unas buenas reuniones dominicales y que tengan un espíritu ya un poco más descansado en este día de reposo y listos para compartir con nosotros esta clase. Recuerden que en la mañana tuvimos la clase de Ven Sígueme, la clase, digámoslo así, solito ahí con su servidor Walter Posada. Luego a mediodía tuvimos la clase con Liz Posada. Y en algún momento, decimos aquí con Luis, en algún momento del día nos sorprende la clase de nuestro querido Luis Calkin. Así que bienvenidos todos a este gran tema de Nehemías, que podríamos dividir en muchas partes, en muchos episodios. Pero bueno, tenemos un solo segmento de clase para tratar, así que quiero compartirlo con ustedes y con nuestro querido Luis Calkin. Así que vamos a ver cómo el Señor tiene obras importantes para todos nosotros y muchos otros detalles que ustedes saben que cuando nos unimos aquí con Luis Calkin nos falta tiempo para tratar los detalles de las clases, esas pequeñas partes que a veces no vemos y las importantes que hay que darles un marco o un empuje mucho mayor. Así que bienvenidos a nuestro Ven Sígueme del domingo por la tarde. Ya saben, pueden suscribirse, pueden ir a todas nuestras redes sociales, así como también pueden ir a las redes sociales de nuestro querido Luis Calkin en Compartiendo con Luis Calkin. Así lo consiguen en todas las redes sociales. Voy a dar la bienvenida de una vez a nuestro maestro, nuestro querido Luis. Muy buenas tardes. Qué tal la mañana? ¿Qué tal este día de reposo? ¿Qué tal tu familia, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Todo muy bien. Ha sido una semana preciosa y terminando con este domingo en que podemos sentarnos con más tranquilidad y poder conversar de las escrituras. Ya dejamos atrás el 24 de julio, que para el estado de Utah, donde yo vivo hace un par de décadas, es un día muy especial, un día feriado acá en Utah, en la cual celebramos el Día del Pionero. Así que ahí estuvimos en esa gran parada que recorre las calles de Salt Lake City, donde tuvimos la gran sorpresa de la visita de nuestro querido profeta, la presidenta de la Sociedad de Socorro General y muchos otros líderes que estuvieron ahí compartiendo esa fiesta maravillosa para recordar estos grandes hombres, mujeres, familias, niños que llegaron al Valle del Lago Salado. Quizás ustedes viven en otros lados, pero el impacto que eso significa que ellos se hayan asentado aquí en este lugar para la iglesia mundial, para todo, debe tener Para todos, sí. una súper un importante momento. Y eso, a pesar de que yo nací en Chile, en Sudamérica, en el último lugar del mundo, agradezco y he tenido la oportunidad de relacionarme con muchos descendientes de estos pioneros que fueron tan valientes y que tenemos una iglesia fuerte, restaurada, con tantas bendiciones eh, en este lugar. Así que compartí algunas imágenes contigo, con algunos amigos, puse algunas cosas en las redes sociales y como digo, terminando una semana preciosa con muchas celebraciones, Walter. No, qué bonito. Yo tuve la oportunidad, gracias a ti también, de disfrutar de ese espíritu. Y también, como lo hablábamos ya fuera de cámaras, eh, qué bonito compartir esas tradiciones que creo que nos afectan, como dices tú, a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Quiero compartir un pequeño videito, un pequeño video que Luis compartió conmigo,
que seguramente les va a alegrar. A ver si conocen ustedes a la persona que se asoma por ahí en una ventana, queridos hermanos. Voy a mostrarles un momento. Ahí estuvimos Bueno, a metros del profeta sin saber. Esto fue una sorpresa para todos porque él nunca dice nada, siempre eh, sale de su departamento en su auto y se une a la parada y nadie sabía que él iba a estar ahí. Así que fue una sorpresa muy, muy bonita ver ahí a él con su esposa. me conmovió mucho ver al presidente Ox ahí saludando, hermanos, así sea un pequeño saludo. Oramos todos los días en agradecimiento a Dios por tener un profeta del Señor. Es que somos un pueblo peculiar, ¿no, Luis? Un pueblo especial para el Señor. Somos el único pueblo en la tierra con un profeta, vidente revelador, sostenido por toda la iglesia y llamado por Dios, o más bien viceversa, llamado por Dios y sostenido por todos nosotros como profeta. Muchas gracias, Luis, por compartir esos detalles de ese parade ahí con nosotros, de esa fiesta pionera con nosotros. Y bueno, nosotros lo compartimos con ustedes. Creo que olvidarse de los profetas es lo que llevó a Israel antiguo a todo esto, ¿no? Que vamos a hablar hoy, ¿no? A no poner atención a las palabras de los profetas. Pero aún así, aparecen líderes, porque el Señor no se olvida de su pueblo. Y entonces hoy tal vez ustedes oirán nombres como los han oído en nuestras clases, Zorobabel, Esdras, Nehemías, y dirán, bueno, pero estas personas, ¿qué tienen que ver conmigo? Bueno, el valor, la capacidad de seguir a Cristo cuando el mundo no lo sigue, incluso su propio mundo, Luis, porque aquí encontramos algo particular, ¿no? Hay muchas personas que se unen a la obra, pero hay otras que no les importa mucho, que lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Quieres darnos un contexto de todo esto, Luis? Bueno, a mí lo que me gusta siempre es saber decirles en dónde estamos. Decía yo la semana pasada, es muy importante cuando uno escucha una historia que la pueda saber ubicar dentro de todo en la línea de tiempo. Si ustedes analizan, bueno, le quiero contar que detrás de este curso precioso que todos seguimos, que es Ven, Sígueme, yo a veces pienso cuántas mentes, cuántas personas, cuántos líderes están involucrados en esto. Algunos que lo hacen en forma efectiva, después otros que lo revisan, otros que le hacen algunas modificaciones. No tienen, bueno, yo tampoco, me uno a ustedes, no tenemos idea la cantidad de personas que están involucradas. Y más encima, ángeles de los cielos, el mismo Señor aprobando estos programas, es impresionante. Bueno, a partir de ahí, si ustedes se fijan, en las últimas semanas hemos revisado, por ejemplo, eh, recuerdan ustedes un personaje que se llamaba Asa, otro que se llamaba Josías, otro que se llamaba Ezequías, etc. Y si ustedes se fijan, en las últimas dos clases para atrás, revisamos dos reyes, este Asa con Josías, y así sucesivamente. Después vino otro, dos más. Y paradójicamente hoy día tenemos dos más, pero que quizás no son reyes, pero como que vamos tomando porciones de historias que son súper interesantes. Bueno, todo es interesante, pero este comité que genera este Ven, Sígueme, nos ayuda a caminar por este lugar que proféticamente está definido para que sepamos que estas cosas son importantes el día de hoy. Entonces hoy día, si bien es cierto, Walter mencionó algunos nombres, pero los protagonistas son justamente Esdras y Nehemías, que lo hemos escuchado por muchas veces en el Antiguo Testamento y diremos quiénes eran estos personajes. Simplemente decirles que después que estaba Sedequías, que fue el último, por así decir, rey de Judá. Judá, entre la división del norte y del sur, Israel fue tomado por los asirios, recuerdan, se perdieron, y después Judá quedó ahí con una serie de reyes. Decíamos, no sé si recuerdan, 19 reyes, 20 con una mujer que usurpó y no se cuenta, Atalía. Entonces, 19 reyes. El último fue Sedequías. Es ahí donde Babilonia vino y los invadió.
si nosotros pudiéramos haber tomado una fotografía de cómo quedó Jerusalén después de esa, no sé cómo llamarle, esa carnicería que se produjo en ese lugar, fue terrible. Eh, Dice que quemaron hasta los cimientos de la ciudad, o sea, fue pero terrible. Al extremo que mataron a Sedequías, recuerden, le sacaron los ojos. Se supone que él, antes de que le sacaran los ojos, tuvo que mirar la ejecución de su familia. Yo quiero que se vayan de esta clase optimista, pero le estoy dando algunos datos que fueron reales. Así de crudo tiene que haber sido, terrible. Y claro, el Antiguo Testamento describe de que todos fueron muertos, pero con el libro de Mormón aprendemos que Mulek fue salvado y finalmente fue parte de un grupo de personas que llegaron a las Américas construyendo barcos y finalmente se encontraron con Mosías en las Américas. Qué maravillosa historia. Entonces ahí estamos con Jerusalén y con Judá destruido por los babilonios. Fíjense todo lo que pasó ahí, tiene que haber sido terrible. La gente, mucha gente se fue para otros lados, se fue para el norte, se fueron cautivos a Babilonia. O sea, absolutamente destruido. Pasó el tiempo, y de repente eh, llegó otro imperio. Y ese imperio entonces eh, tomó a los babilonios. Ahora los babilonios no eran los poderosos, sino que ellos habían sido invadidos. Fíjense cómo la historia cambia. Y aparece un personaje ahí. Estamos hablando después de 60, 70 años. Y ahí aparece un personaje llamado Ciro, que era el rey eh, de los persas, ¿cierto? Los persas, sí. Entonces, este Ciro, obviamente no era un devoto de Dios, ni mucho menos, empieza a mirar dentro de la comunidad de los babilonios y toda esta gente que habían personas que eran judías, que ellos, por supuesto, se enteró de que habían sido invadidos, habían destruido los babilonios Judá y todo lo demás. Y entonces ahí aparece la figura de Ciro y dijo, pero a lo mejor lo que deberíamos hacer es tomar a esta gente y tratar de que esta gente vuelva a sus tierras y empiece a reconstruir lo que fue destrozado. Ahí podemos ver el primer caso espiritual que podemos analizar, que es muy interesante, que a veces el Señor utiliza personas que no son miembros de la iglesia, que son personas externas. Viene a mi mente un Cristóbal Colón, que en algún minuto también fue inspirado para llegar a las tierras de América, digamos, o sea, definitivamente, y lo menciona el libro de Mormón. Y este Ciro en algún minuto tiene que haber recibido el Espíritu para poder ayudar a esta gente y a poder enternecer su corazón. Yo a veces digo, cada vez que un ser humano se preocupa del lado, empieza a tener sentimientos adecuados, no debemos dudar que esas cosas vienen de Dios. Por lo tanto, Ciro es un instrumento en las manos de Dios. Y entonces empieza a ayudar a esta gente y decirle, ¿saben qué? Ustedes pueden, vayan a sus tierras y vuelvan a reconstruir lo que quieran reconstruir. Adivinen cuál fue, después de un plebiscito, cuál fue lo primero que quisieron construir. Por supuesto, volver y reconstruir el templo. ¿Se imaginan ustedes la alegría de mucha de esa gente? Estamos hablando después de 70 años, o sea, es probable que mucha de esta gente ni siquiera había vivido en ese lugar que fue masacrado por los babilonios. Entonces ahí nos encontramos nosotros, en ese lugar, con este Ciro, y aparece un personaje, como bien decía Zorobabel, que ese Zorobabel vendría siendo como el último descendiente de los reyes y de David. Él tenía esa sangre y, y él fue puesto entonces como líder de esa reconstrucción. Y ahí entonces aparece la figura de Esdras y también de Nehemías, porque ellos vivían junto a esta gente. De hecho, Nehemías era un copero, era una persona que trabajaba ahí para los altos funcionarios de gobierno. Y después de Esdra, que era un gran, digamos, una persona que era un escriba, una persona que leía, ojo, que en ese tiempo la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, cuando alguien aparecía como, Claro. digamos,
culto, educado, eran líderes y ellos podían también ayudar a otros a que leyeran las escrituras. Esdras era uno de esos. Y Nehemías, siendo el copero, se entera de todo esto y él está pero muy apesadumbrado. Él decía, ¿cómo me gustaría a mí comenzar a hacer algo por mi pueblo? Y, y entonces él fue autorizado también a que él pudiera ir y comenzar a reconstruir algo que vamos a hablar mucho hoy, que está relacionado no tan solo con el templo, sino con los muros y que tiene un simbolismo realmente extraordinario. Walter. Bueno, me encanta esta intro que has hecho, este contexto, y me gustaría resaltar algunas cosas de ahí antes de que ya nos metamos en el detalle. Y es una verdad que existe, hermanos, pero que a veces también, y creo que no es en un sentido malo, pero a veces sí nos apropiamos del bien como si fuera exclusivo de nosotros, como si las obras buenas fueran solo de uso exclusivo o de realización exclusiva de los santos de los últimos días. Pero muchas personas buenas hay en el mundo y no son miembros de la iglesia. Y muchas personas buenas en el mundo pueden hacer obras muy buenas, incluso a veces más buenas que nosotros mismos. Este es el caso del rey Ciro, ¿no? El Señor utiliza a alguien de afuera, ¿sí? Del pueblo de Israel para ayudar al pueblo de Israel, porque finalmente todos, miembros o no miembros, son hijos de Dios, ¿sí? Y cuando su espíritu los toca, ellos obedecen. De esa manera es que las personas se convierten a la iglesia finalmente, porque aunque no son miembros de la iglesia, el espíritu les habla, los toca, los conmueve y ellos aceptan el evangelio. Y también pueden hacer cosas maravillosas. Ese es un punto. El otro punto que quiero resaltar de este antecedente que nos das, Luis, es que aunque Nehemías sabía de las escrituras y conocía de las cosas de Dios, tú mencionaste algo, era un copero, era una persona entre el pueblo, podríamos decir, era una persona normal, aunque un copero era un cargo importante, De confianza. sí, de confianza, de mucha confianza, porque en ese tiempo acuérdense que a los reyes una de las maneras que más podían atacar contra sus vidas era Envenenarlos. envenenándolos, ¿sí? Entonces, un copero era alguien de mucha confianza. Pero aquí vemos también que Dios puede llamar al que quiera llamar, ¿sí? Que no hace acepción de personas, que no tiene estratos, que no tiene niveles para decir, vamos a llamar a este o solo a este tipo de personas. No, Dios es liberal con aquel que tiene un corazón dispuesto para servir. Así que llama a Nehemías y así nos puede llamar a nosotros. Generalmente nosotros podríamos decir que somos como un copero del rey, porque somos de confianza para Dios, Luis. Nosotros somos de confianza. Y la otra cosa que quiero resaltar es que la cuestión de la construcción de los muros, hermanos, tiene una connotación positiva aquí. Y también puede tener una connotación negativa. Construye un muro para aislarme de Dios. Construye un muro para protegerme del mundo. ¿Sí? Esas serían las dos, el contraste. En este caso, encontramos a una persona que quiere reconstruir la ciudad de Dios, el lugar donde el pueblo de Dios habita, y no permite que nada le distraiga de su obra, querido Luis. Son tantas las cosas que están en este minuto en mi mente, pero es interesante que estaba leyendo recién lo que les decía, que Jerusalén fue destruido hasta los cimientos, fue quemado completamente. Qué tristeza tiene que haber sido para esa gente. En una forma de avivar ese sentimiento de pertenencia que hemos hablado antes de grabar, ¿te acuerdas, Walter? Hablábamos de las tradiciones. Eh, Esdras, teniendo la posibilidad de poder leerles las escrituras a la gente, él lo comenzó a hacer. No sé si exactamente él le leyó el Pentateuco completo o parte nomás de Deuteronomio, no tengo idea, dice el manual, pero cuando Esdras les leyó eso y les compartió las escrituras, la gente comenzó a llorar, comenzó a apenarse. Tiene que haber sido terrible saber todas las promesas que ellos se supone que deberían recibir y cómo sus padres, a lo mejor sus ancestros, eh,
actuaron de forma incorrecta y la destrucción y todo lo demás tiene que haber sido realmente muy emotivo. ¿Cuántas veces nosotros no nos enfrentamos en las escrituras o leemos pasajes del libro de Mormón y podemos a lo mejor hasta emocionarnos hasta las lágrimas, pensando en todo lo que sufrieron las personas por tener lo que hoy día tenemos? O cuando leemos la historia de la iglesia con José Smith a la cabeza y todos los profetas y toda la persecución. Yo trato de pensar lo que pasó en Kirtland, lo que pasó en Missouri, lo que pasó en Far West, en todos estos lugares donde fueron echados, y muy parecido a lo que pasó con Jerusalén, eh, invadido. Imagínense, el mismo templo de Nauvoo fue quemado, de la misma manera como probablemente ocurrieron los acontecimientos en Jerusalén. Jerusalén. Entonces, qué tristeza. Y llegar, justamente hace un par de días se conmemora el Día del Pionero, cuando llegó Brigham Young a este lugar. Claro, qué desafío ver una planicie, un desierto, entre comillas, con solo matorrales y que el profeta le diga, este es el lugar. Y tienen que haberse mirado, haber dicho, ¿seguro que este es el lugar? Seco, digamos, con poca agua y con un río salado, con un lago salado que no tenía vida. Y ahí tenían que desarrollar esa fe. Y fíjense lo primero que comenzaron a hacer, muy similar a lo que volvieron esta gente a tratar de reconstruir ese templo que había sido demolido, destruido. Estoy hablando del templo de Salomón. Entonces, vamos y construyamos esto. Vamos y construyamos esto. Y ahí empezaron a construir el templo. Es interesante, pero no olviden que el templo del lago Salado demoró 40 años en su construcción. Y en los primeros años, pasaron varios años y empezaron a tener una serie de oposición del gobierno. Muchas de las mismas cosas que ocurrió en esta historia, en estos libros de Nehemías. Nada más y nada menos que los samaritanos comenzaron a interrumpir esta llegada de los judíos a Jerusalén y empezaron a decir, a mandar cartas a los reyes, a todos los líderes. Mire, esta gente si empieza a tener poder, no le van a pagar impuestos, van a empezar a hacer cosas incorrectas. No conviene que ellos vuelvan a construir no es negocio para nadie. Y empezaron a obstruir esto. Fue terrible. La labor de Nehemías fue titánica, porque no tan solo tenía que animar a aquellos que querían que le ayudara en la construcción, que él también se puso los guantes, se puso el casco y comenzó él también a construir, sino que empezó a tener que luchar con aquellas personas que estaban tirando el buque para el otro lado. Y de hecho hay una escritura por ahí que dice que incluso ellos en una mano tenían la pala y en la otra mano tenía el arma, porque tenían que pelear y tenían que construir. Por lo tanto, no tenemos idea de los detalles de lo que ocurrió, pero el milagro se ve al final. 52 días se demoraron en construir esos muros. Y en el proceso hay enseñanzas maravillosas que espero que las toquemos ahora, Walter, porque Sí, son realmente extraordinarios. seguramente es que hay tanto detalle ahí, porque también tampoco debe quedar la idea, ¿no? Como Nehemías reconstruyó el muro solo. No, varias personas o muchas personas, muchas familias se dispusieron a su iniciativa, digámoslo así. ¿Sí? Tenemos algunas imágenes que muestran que una obra tan grande no se puede llevar a cabo solo tampoco. ¿Sí? Ahí hay una enseñanza muy bonita, que a lo mejor cada persona puede ver en las escrituras, pero él instó, de hecho están los nombres, las familias, y empezó a hablar uno por uno a las familias, a instruir, y les decía, ustedes preocúpense del muro que está afuera de su casa. Ahí ese es el muro, es la parte que a ustedes les toca reconstruir. Y al otro, el de al lado, el vecino, le decía, ustedes preocúpense de esa parte y ahí construyan esa parte. Y cada uno comenzó a hacer su propia parte en esta gran empresa, a diferencia de que algún líder muy carismático podría decir, no se preocupen, váyanse a sus casas, yo hago todo, sino que involucró a cada una de las personas y por eso se demoró tan poco.
La gente que miraba, incluso los opositores, cuando vieron terminada la obra, reconocían de que tienen que haber sido ayudados por Dios, porque no podrían haberlo hecho de otra manera. Aún ellos reconocieron la mano de Dios en esta obra. Entonces ellos, lo que hizo Nehemías, y fue realmente extraordinario, fue animar a que la gente pudiera hacer su propia parte. En la construcción de un muro, de un barrio, de una estaca, incluso yéndonos a la parte más pequeña de nuestras organizaciones, que es la familia, cada uno de nosotros tiene una participación en la construcción de lo que a uno le toca, de los ladrillos que le toca a uno para poder construir el muro que va a proteger a toda la familia, por ejemplo. Y si alguien falla en la familia, va a quedar un forado, va a quedar algo sin hacer. Ojalá podamos ayudarle, por cierto, primero con la motivación para que lo haga por sí mismo, pero la única forma en que una obra puede estar completada es que cada uno haga lo que le corresponde. Cada uno recibe responsabilidades en la iglesia. A alguno le toca ser un maestro, a otro le toca ser un consejero de una organización, etcétera, etcétera. Y si nosotros en lo que nos toca, construimos y ponemos los ladrillos que nos corresponde, al final, cuando echemos un vistazo, nos vamos a dar cuenta que el muro está absolutamente fuerte, completo e incluso decorado. Sí, Luis, y mira que esta imagen aquí que representa un momento cualquiera de una construcción, en este caso de la construcción de Jerusalén, muestra a no todos haciendo la misma cosa, sino muchas personas haciendo cada uno una cosa diferente para un propósito general, ¿sí? Entonces, esto me hace acordar, Luis y hermanos, de lo que decía Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, que todos los discípulos son necesarios, que todas las partes del cuerpo son necesarias, ¿sí? Y que así se forma el cuerpo de Cristo, ¿sí? Claro que se necesita un liderazgo y nosotros tenemos un liderazgo, por cierto, reconocido y sostenido de profetas, videntes y reveladores. Y de ahí en adelante, todos tenemos una parte que hacer, cada uno de nosotros. Ninguna parte es menos importante, porque una parte pequeña que no se hace puede debilitar todo un edificio. Buscando el material, encontré una historia que contó el Elder Ufdor, ¿no? El presidente Ufdor, cómo un avión había tenido un accidente terrible por un bombillito que no se prendió, ¿no? Un bombillo no se prendió y ese avión produjo una catástrofe, ese bombillo produjo una catástrofe fuerte. A veces, hermanos, creemos que las pequeñas cosas no importan, pero sí importan cuando es mi pequeña cosa que hacer, que al fin y al cabo, a los ojos de Dios, es una gran cosa para hacer. Ahora, Luis, uno lee esto, uno estudia esto, hermanos, y piensa, no, Nehemías es famoso porque no se dejó distraer de la obra, pero tú nos tocaste otro asunto muy bonito, muy interesante, y es, no solo se dejó distraer de la obra, sino que además le tocaba defender la obra con su vida, ¿sí? O sea, no era una cuestión de, no, yo no voy, no, vayan ustedes, si yo no voy. Y ellos, bueno, te dejamos ahí hacer lo que... No, ellos querían destruir la obra. Y, y esa obra, a veces, que es la obra de nosotros, no solo el adversario busca distraernos, también busca atacarnos. La distracción es una manera de ataque, pero a veces hay ataques también que son muy directos. En el caso de Nehemías, se conjugaron los dos, querido Luis. Bueno, en la historia de Nehemías, y ya que tú mencionaste a L. Rugdorf, hay un discurso que no deben dejar de leer. Estamos haciendo una gran obra y no podemos ir. Y Mayo del 2009, ahí está esa historia que te digo. sí, mayo del 2009, extraordinario. O sea, es un discurso precioso, hablando justamente de esta historia de Nehemías. Y hay momentos en que tenemos asignaciones, aún en la iglesia, y que el mundo nos pide hacer ciertas cosas.
y nos saca de lo que es realmente urgente. Hay tantas cosas que hoy día el mundo nos dice que debemos estar presentes, pero hay otras cosas que son más importantes y no podemos dejarlas. Y esa frase que se desprende del libro de Nehemías, yo Así es. hago una gran obra y no puedo ir, es el poder decirle a la gente, yo estoy haciendo ahora una gran obra, lamentablemente no puedo ir. Yo a veces pienso en las autoridades, bueno, voy a ir de arriba para abajo, del profeta, de los consejeros, de los apóstoles, de los 70, las autoridades generales, que dejan gran parte de su vida, o por no decir a veces todas sus actividades propias e individuales, y empiezan entonces a trabajar en edificar simbólicamente este muro, que es urgente, que hay que hacerlo. Y hay tantas actividades que el mundo de repente nos dice, mira, que esto es maravilloso. A lo mejor, mira, esta es la final de la Copa Mundial y tienes que verla, vamos a estar todos. Y quizás alguno de esos líderes habrá dicho, estoy en una gran obra, lamentablemente no puedo ir ahora. Así como Nehemías construyó esto con toda la colaboración del pueblo en 52 días, tenemos la fuerza nosotros para poder decirle a esas actividades que son secundarias, no puedo ir porque estoy en una gran obra. Precioso mensaje del Sí, interruptor. así es. Mira, Luis, quise resaltar aquí, poner aquí en pantalla una escritura para ver que no solo eran simples distracciones. Mire, versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y así haremos cesar la obra. La oposición era fuerte, Luis, o sea, era Real, fuerte. era real. Y eso es lo que ocurre hoy día. ¿Sí? A veces quizás no van a estar pensando en matarnos, pero muchas veces la burla, la ridiculización, hoy día con las social, digamos, con las redes sociales, hay mucha gente que queda inmovilizada porque empieza, por ejemplo, a recibir críticas por algún hecho o por alguna práctica que nosotros hacemos y de repente a veces uno queda eliminado de lo que se supone que es correcto. ¿Cuántas veces tú mismo has recibido a lo mejor mensajes que son bastante ofensivos en las redes? Y uno dice, pero imagínense, nosotros estar expuestos a este tipo de cosas, siendo que lo único que trata de hacer uno es tratar de ayudar a la gente. Lo mismo quizás decía Nehemías, ¿por qué la gente está tan preocupada en que yo detenga esto si lo único que yo quiero es reconstruir esto que para la gente es tan importante, para mi pueblo, para mi familia, para mis tradiciones? Bueno, si Bueno, pensamos en hay, Jesucristo, y termino Luis, con esto, para sí, empezar, solamente con el ejemplo más terrible, está relacionado con Jesucristo. Imagínense, él lo mataron, lo crucificaron, lo condenaron, claro. y él lo único que quería era hacer las cosas bien. Dale. Oye, Luis, y ahí me haces ir a un principio, hermanos, que también pasamos por alto. 52 días multiplicado por días de muchas personas, ¿sí? O sea Horas, que horas, horas, hombre. horas hombres, sí, exacto, ¿sí? Por allá esa ley que uno estudia en administración, ¿no? Los tiempos y los movimientos, se calcula todo eso y eso da un tiempo grandísimo, pero fue asombroso porque se hizo en tan poco tiempo con tanta maestría y tanta disposición. Ahora, hermanos, es cierto que una gran obra empieza con un ladrillo, ¿sí? No hay un edificio, una casa que no tenga un primer ladrillo. De hecho, nosotros celebramos cuando se hace en los templos, ¿no, Luis? Y decimos la primera palada, ¿sí? La primera piedra. Y la primera piedra, ¿sí? O sea, porque es lo primero, ¿sí, hermanos? A veces, y aquí hay una gran lección, y aquí me sale mi coach interno que siempre está activo, ¿sí? A veces queremos ver grandes cosas en nuestra vida, pero no actuamos consecuentemente para que se dé. Entonces queremos como que Nehemías, porque la historia parece cortica. En la cronología bíblica o teológica, siempre las historias parece que fueran las cosas muy rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces empezó el muro, construyó el muro, las personas se sorprendieron, wow, ¿sí? Pero en la vida las cosas requieren un tiempo. Cuando trabajamos en conjunto, pues lógicamente gastan o toman menos tiempo. Pero aquí hay una lección de vida, hermanos. Una vida destruida o una vida dañada se reconstruye también poco a poco.
¿sí? Que puede ser nuestra propia vida y debemos tener paciencia. Ahora, si yo quiero reconstruir mi vida, hay muchas personas alrededor en la iglesia que pueden ayudarme a reconstruirla. Y además, Dios pone medios para que haya herramientas que me ayuden a construir nuevamente mi vida. Y entonces tal vez alguien, les pase a ustedes, hermanos, o a nosotros, alguien nos vea y diga, ¿cómo? ¿Este es usted? Y uno diga, sí. Luis, nosotros hemos hablado, y hermanos, voy a contar una confidencia aquí. Nosotros hemos hablado con Luis, y aquí no me quiero poner de víctima, sino quiero contarles es la historia, ¿sí? Porque la vivimos en común. Nosotros hemos hablado a veces lo difícil que es sacar tiempo para hacer estas cosas que se hacen en las redes sociales. Hay quienes piensan que uno las hace porque uno está desocupado o porque no tiene nada más que hacer. Pero hermanos, a veces hemos hablado y hemos dicho, y sobre todo he escuchado más a Luis decir, no sé cuándo saco el tiempo, pero siempre tiene la disposición en el corazón y siempre arguye una razón y es, los hermanos están esperando la clase. Yo me imagino a Nehemías, Luis, y disculpa que lo ponga ahí, Luis Nehemías, ¿no? O sea, como ese contraste de Nehemías diciendo cuántos hermanos están esperando volver a Jerusalén. Hermanos, las obras grandes no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, Nehemías construyó ese muro con la ayuda de muchos en mucho tiempo. Nosotros hacemos contenidos sociales con la ayuda de todos ustedes y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos da la fuerza para hacerlo. Pero recuerden esta lección, no se hace una obra grande en un día. ¿Sí? Creo que hay un dicho, Luis, del argot popular, que Roma no se construyó en un día o no se destruyó en un día, una de las dos. Ya no recuerdo exactamente. Sí, no, por supuesto. Pero lo Sí. interesante es que aquí yo ya les hablaba de que el templo del Lago Salado se demoraron 40 años en hacerlo. Ahora, el templo este que estamos hablando, eh, estamos hablando de los muros que se demoró esa cantidad de años, perdón, de días, pero el templo se demoró alrededor de 60 años. O sea, fueron dos viajes de personas que llegaron a Jerusalén, fueron dos grandes viajes, partieron con Ciro y todo lo demás, pero después creo que el otro se llamaba Arcacerse, algo así, el otro personaje. De hecho, el templo que se restauró, que se hizo de nuevo con algunos detalles, que sé yo, probablemente fue muy similar al de Salomón, pero, pero ese templo incluso le llamaron el templo de Zorobabel. De Zorobabel, Cuando, sí. cuando ustedes escuchen el templo de Zorobabel, estamos hablando de este templo que fue reconstruido después de que fue derribado por los babilonios. Entonces, después de 70 años volvieron a trabajar en esto. Ahora yo ayer, y esto aprovecho de invitarles a mi clase que va a salir y que ya salió, ya les digo, pero siempre cada domingo sale en horarios que son bastante, y justamente por lo que dice Walter, porque a veces yo no puedo comprometerme por una hora porque lo que hago en los días anteriores no está agendado. Entonces, hoy día salió en un horario bastante diferente, la semana pasada salió a las 9 de la mañana, pero bueno, pero si no han visto mi clase, yo les vayan a verlo porque yo les muestro algunas imágenes del templo, del lago Salado. El día de ayer, el día estaba precioso, y yo justamente hago este sentimiento de que hace algunos meses este templo estaba lleno de andamios, estaba completamente recuperándose. Han sido años en la restauración de este maravilloso edificio con todos sus alrededores. Entre paréntesis, probablemente la próxima semana les voy a compartir algunas imágenes del nuevo centro de visitante, que es realmente hermoso. Entonces, miraba yo esas imágenes y pensaba también en la cantidad de horas hombre, de toda la gente que trabajó. A veces yo pasaba en la noche y ahí estaban algunas personas, algunos eléctricos, arriba de unos andamios haciendo algunos arreglos, y durante el día, pero eran cientos de personas trabajando, haciendo sus propias labores.
impresionante. Y para qué decir la tecnología y todo lo que tiene que ver con los cimientos. Acuérdense que este templo prácticamente se levantó completamente. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Levantar toda esa estructura para poner los cimientos y todo lo que tiene que ver para el asunto de los terremotos y toda que pueda resistir. No hay ningún otro edificio, yo creo que en el Lago Salado, o por decir en Estados Unidos, que tenga una base y un sustento tan extraordinario como el que tiene ahora el templo del Lago Salado. Me llega a emocionar al ver estas imágenes que quizás a primera vista puede ser muy similar a lo que estaba antes de comenzar la reestructuración, pero por dentro ese templo está completamente fortalecido. A pesar de que mucha gente nos pueda mirar hoy y que a lo mejor no tengamos tantos cambios físicos, pero ojalá que podamos por dentro tener un cambio importante en términos de fortaleza y poder resistir los embates que tenemos en el día a día, en esta vida, Walter. Qué bien. Sí, el personaje que decías era Artajerjes, que fue otro Artajerjes. rey persa que ayudó también a que el pueblo volviera a Israel. ¿Sí? Es el Mire, otra segundo viaje. persona externa ayudando al pueblo, ayudando a la obra de Dios. Tal Oye, cual. Luis, y estaba pensando, recordando las palabras del elder Ufdor, del presidente Ufdor, y mira, encontré esta frase tan bonita. ¿Quieres leerla, Luis? Por supuesto, dame un segundo. Dice, haga una pausa y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que son más importantes? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad puede darnos una idea valiosa. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos? Cuando pasa la presión, perdón, ¿a dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de vencimiento? ¿Están sus pensamientos y su corazón centrados en lo efímero, que solo tiene importancia en ese momento? ¿O acaso están centrados en lo que es más importante? Ah, qué buena Estamos, frase. y ahí está la frase que la repite como 6, 7 veces en el discurso, estamos haciendo una gran obra y no podemos ir. Y así se llama el discurso, ¿no? Yo Además, les compartí esta frase esta mañana en la clase de Ven, sígueme, también se la compartí, porque creo que gran mérito de hacer una gran obra tiene que ver con concentrarnos, ¿sí? A veces hoy día se utilizan los términos, ¿no? Multitasking, multitareas, ¿sí? Y está bien, a veces a uno le toca hacer varias cosas al mismo tiempo, pero hay cosas que sí requieren hacerlas de manera concentrada. Por lo menos leer las escrituras, por lo menos orar, ir al templo. ¿Sí? Hay algunas cosas que tienen que ver con Dios, hermanos, que hay que hacerlas de manera exclusiva. O sea, solo dedicarnos a eso. Creo que esas finalmente terminan siendo las cosas más importantes. Creo que era el Elder Teixeira que decía que de pronto a veces, y Luis, cuando leí esto, pensé en ti, porque tú eres abuelo, yo no soy abuelo, pero decía el elder, y estoy casi seguro que era el elder Teixeira, que decía, un abuelo que se concentra en hacer la historia familiar y le dedica mucho tiempo a eso, puede terminar olvidándose de sus nietos actuales, ¿sí? Y abandonándolos, ¿sí? Imagínense que aún hay cosas que debemos saber nivelar, ¿sí? O sea, que cada cosa tiene su tiempo, que no podemos permitir que nada esté en desorden en nuestra vida para poder concentrarnos en lo que es importante. Y aclaro, no creo que el elder Teixeira, Luis, ni yo estemos diciendo que la historia familiar no es importante, sino que cada cosa tiene su tiempo. Entonces yo no puedo decir que estoy metido en una reunión de la iglesia, un ejemplo, 2, 3 horas, pero en mi casa no hay comida, ¿sí? Cada cosa tiene su equivalencia, ¿sí? Y su manera adecuada de hacerse, Luis. no, para hacerlo más fácil, el Elder Gracias. Uchtdorf también lo mencionó en ese discurso, Sí, ese seguro que ejemplo. sí.
Y no tan solo eso, sino que también habló a los líderes de la iglesia, en que a veces se preocupan tanto en las reuniones, en tal, y dejan las cosas que son prioritarias fuera de su agenda. Entonces, eh, Bueno, estamos en una yo gran soy obra. lente tercera, estoy hablando ¿Ah? del mismo discurso. Sí, Es que a veces se revuelven aquí tantas cosas, hermano, no, y a sí, esta edad, a la hora que se revuelven, por eso que los nombres a mí de repente, yo estoy pelado no por genética, sino que porque tengo tanto desorden de nombre y ya el pelo no soportó más. Pero nos pasa, sin más allá de eso. Sí, por eso es importante también retomar estas eh, escrituras frecuentemente, porque yo hoy día le comentaba a mi esposa, em, muchas de las cosas que estoy enseñando, bueno, y compartiendo en el Antiguo Testamento, parece que por primera vez las hubiese tomado. Pero yo este curso lo he hecho, no sé, 10 15 veces en mi vida, en el instituto, pero hay cosas que parece que por primera vez, porque se me han olvidado los nombres, las historias, y de repente hay vagos recuerdos, sí, eso me acuerdo haberlo visto en algún minuto. Pero hay historias, por supuesto, que son clásicas y no se olvidan, pero hay otras, como muchas del Antiguo Testamento, que uno tiende a olvidar, no, porque, o a y mezclar, claro, Luis, y los porque uno puede, nombres, ¿para qué decir? uno puede confundir al imperio o al reino o al imperio persa con el imperio babilónico, O ¿sí? asirio. O asirio, sí, es que puede pasar mucho, y más con tantos nombres, con tantas situaciones que pasan, pero creo, hermanos, hace unos días me decía una persona, estuve en el templo, y yo voy al templo muy a menudo, pero salí frustrada, me decía, frustrado, me decía el hermano, salí frustrado. Y yo, pero ¿y por qué? Dijo, porque yo voy al templo muy a menudo, pero esta vez no pude pasar las ordenanzas diciéndolas yo solo, sino que necesité que me ayudara. Y entonces recordé y le dije, los obreros simbolizan los ángeles en el cielo que nos ayudarán a entrar a la presencia de Dios. Para eso están, ¿sí? Claro que qué bonito que nosotros nos aprendamos las cosas de memoria, ¿sí? Porque las estudiemos, porque las practiquemos, pero siempre habrá alguien para ayudarnos. Y aclaro, hermanos, si de pronto, sobre todo yo digo algo incorrecto de algún nombre o algún lugar o algún acontecimiento, discúlpenos, vuelvo y digo, a veces a todos se nos mezclan las cosas, Luis. Enseñando en la primaria el domingo, estaban ellos aprendiendo los artículos de fe, van como en el número 7 u 8. Entonces yo les dije, voy a hacer un ejercicio con ustedes, ¿ok? Vamos a repasar un artículo de fe, ustedes repiten después de mí. Entonces yo empecé, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes y virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo, todos lo creemos, todos lo esperamos, y seguí, y terminé todo el 13, y los niños estaban así, pero quedaron ¿Y como cómo diciendo, ¿cómo repetimos vamos a eso? repetir eso? Y después el ejercicio era que no se preocuparan. Primero, que lo iban a aprender, y segundo, que si no lo pueden hacer de una, lo van a ir haciendo poco a poco, y cuando tengan mi edad se van a dar cuenta que el proceso se da y después nunca más se olvida. Ahora, yo también tengo el ejercicio de que cuando se me empiece a olvidar es porque el Alzheimer está llegando. Entonces, para mí el artículo de fe número 13 es el diagnóstico perfecto si estoy bien o estoy mal. Así que mientras lo haga, me siento bastante bien. Pero Esa es eso de una la buena práctica. memorización es súper interesante. Escuchad, recordad, que son las palabras que aparecen en Doctrina y Convenio en cada página, está Sí. relacionado con eso. ¿Y saben qué? Cuando somos fieles, cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos hará recordar las palabras que debemos decir en el momento exacto o hacer en el momento exacto. Y eso es milagroso. Eso sí que es el milagro. Que antes nos lo hayamos estudiado, porque si no hemos repasado, no hemos pasado por ahí, es probable que el espíritu no tenga herramientas para que recordemos algo que no está. Por lo tanto, pasemos por estos elementos y no nos preocupemos de los detalles, porque el Señor se encargará de echarnos una mano. Dice la escritura, no más el consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, sí, Él os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Estoy parafraseando ahí porque no la recuerdo tampoco tan a letra No, perfecta. y la otra que sale en Doctrina y Convenios 31:11, sigue tu camino doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y dónde has de ir. O Imagínate. sea,
doctrina pura ahí, pero maravilloso. Ahora, con esto, Luis y hermanos, aplicado lo que estamos aprendiendo, eh, hay personajes que son mencionados, ¿sí? Y hay otros que son anónimos, ¿sí? Y aunque fueron nombradas las familias por Nehemías para que quedara un registro, no sabemos los nombres exactos o particulares de cada miembro de esas familias. Pero el Señor sí tiene un registro de todas las cosas, ¿sí? Nosotros ponemos los muros de esta gran obra cuando tenemos o somos asignados a repartir los cinarios, o cuando dirigimos la música, o como cuando dice Luis, miren lo que acaba de decir Luis, soy maestro de la primaria, ¿sí? Yo ahora soy líder de historia familiar y templo, pero no doy clase, entonces tengo un privilegio y es sentarme a escuchar las clases los días domingos, ¿sí? Y me nutro de las clases que dan muy buenos maestros. El Señor lleva un registro de cada uno, del que pone el ladrillo. Yo les mostraba esta imagen hace un ratito por acá, creo que era esta, permítanme, ahora se me perdió, esta, ¿sí? El Señor lleva un registro del que pasa la piedra, del que tiene el cincel en la mano, del que lleva el madero, del que está poniendo el cemento, del que dirige. Al Señor no se le escapa a nadie. Y nuestra parte, queridos hermanos, es tan importante. Se podría escribir un libro de nuestra parte, ¿sí? Tal vez no se llamaría Nehemías, sino que se llamaría Eugenia, o el libro de María, ¿sí? O el libro de Dorita Roma, la voy a mencionar, que yo sé que Dorita siempre nos ve, o de Gastón Sosa, o de Marisabel, ¿sí? Y seguramente se podrían llenar páginas completas con las cosas y con los muros que también nosotros hemos construido. Entonces, solo resalto esto, Luis, porque, bueno, a veces parecen nombres muy importantes, ¿no? Y a veces parece como que los que no son mencionados no lo son tanto. No, espectacular. Es lo que pasa también con la familia, ¿sí? Uno cuando es papá, cuando es abuelo, uno tiene que también tratar de estimular a los hijos y a los nietos de la misma manera, porque a veces todos los niños quieren destacarse, quieren ser los mejores, número uno, etcétera, y a veces hay mucha competencia. Yo he vivido mi vida completa en esa competencia, con mis hermanos siendo hijo de la familia, después siendo papá de mis 5 hijos y ahora siendo abuelo de mis 16 nietos. La competencia es impresionante. O sea, no hay actividad en mi hogar en los últimos 60 años en que no ha existido la competencia. Entonces uno tiene que ir tratando de enseñar a la gente de que, de hecho yo estoy ahora con todo el punto del soccer, del fútbol, de los deportes, porque cuando los niños pierden se vuelven locos, no quieren perder. Y de repente yo veo un niño llorando, estaban jugando en la casa un ratito a la pelota, y veo a uno de mis nietos que estaba llorando en la esquina. Yo dije, se cayó, se pegó, no tengo idea. Y sucede que se le había ido un penal. Entonces, ese era el drama que tenía en su vida. Entonces yo decía, bueno, en ese minuto no era el minuto para enseñarle algún principio, ni leer ni una escritura, digamos, por razones obvias, porque me habría tirado las escrituras por la cabeza. Pero en algún minuto había que tomarlo y decirle, bueno, en el deporte uno pierde y gana, vamos, pero que el esfuerzo que pusiste, bienvenido. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era misionero y enseñábamos a una familia y empezábamos, y era una familia de oro, y estábamos en la primera charla, la segunda charla, y se veía que venía muy bien, y de repente el presidente nos llama, tiene cambio, mañana tiene que irse al otro barrio. Oh. Ah, ¿y cómo? ¿Pero cómo? Y después llegamos a un barrio donde no había nadie, y teníamos que empezar de cero de nuevo, y de repente me enteraba que esa familia que estábamos enseñando siguió progresando y finalmente se bautizó. Y yo a veces digo, ¿cómo me habría gustado estar ahí para disfrutar? Pero estaba tratando de buscar otras personas en otros lados, pero eso que tú dices, el trabajar como equipo, sabiendo que todos estamos en la misma. Lamentablemente vivimos en un mundo en que es competitivo y a veces queremos que la honra y la gloria sea para nosotros, pero qué bueno que los jóvenes sean misioneros, que las señoritas sean misioneras, porque eso nos ayuda a entender de que estamos en una gran obra y no puedo ir, como decía Nehemías. Así es. Oye, bueno, y hablando de lo del soccer, del fútbol, porque tú lo trajiste aquí a colación,
sí que aprendemos viendo el fútbol, el mundial, que definitivamente desde pequeños hay que enseñar a ganar y a perder, porque hay unos que saben ganar pero no saben perder. Ahí entramos ya en otro terreno. Pero solo lo dejo ahí en el contexto, hermanos. Hay que Claro. aprender a que la vida tiene diferentes matices. Luis, cerremos esto con algo espiritual para no irnos ahí por la parte mundialista. Solamente quiero decir algo. Lo que sí yo puedo testificarles es que nosotros como chilenos hemos aprendido a perder siempre, porque siempre perdemos. Estamos casi empatados. Bueno, volvamos a lo espiritual, hermano. Disculpe, mire, esto es lo que pasa cuando dos hombres se encuentran, generalmente algo de deporte aparece por ahí, y más con Luis, que es edufísico, ahí sí que es más fuerte la parte. Oye, Luis, encontramos, y podríamos buscar más contrastes, más similitudes, pero encontramos en el libro de Mormón a un capitán que se llama Moroni, por cierto, medio mencionado por ahí en el libro de Mormón, y él fortifica las ciudades, ¿no? Construye muros y hace huecos y pone estacas y todas estas cosas. Y encontramos esta historia en el Antiguo Testamento de Nehemías reconstruyendo el muro. Eh, ¿Por qué? Podríamos pensar, yo dije al principio, puede tener una connotación negativa, una connotación positiva, pero en este caso la connotación es positiva. Protegerse es positivo. ¿Por qué debemos construir muros también en nuestra vida, Luis? Para que cerremos dándole un toque En espiritual. ese contexto es súper importante lo que tú dices, porque a veces uno dice, pero ¿y por qué era tan importante construir muros si ya estaban construyendo el templo y estaba bien? Bueno, porque en ese tiempo, si el muro no estaba, todo lo que estaba al otro lado, digamos, del supuesto muro, era un trabajo a medio hacer, porque podía ser destruido en cualquier minuto. Si cuando estaban construyendo venían los opositores a tratar de destruir no tan solo los muros, sino que el ánimo de la gente que trabajaba. Eso es lo que primero trataron de hacer. Y empezaron a confabularse con los líderes, les vendían, le pusieron cartas. O sea, los tipos estaban tratando de picanear el muro por dentro de las personas para que no se involucraran en este trabajo. Por lo tanto, el muro es fundamental. Y no tan solo ese muro físico, como tú dices, sino que también el muro espiritual. La única forma, en las escrituras incluso hemos hablado de la armadura de Dios. Imagínense, o sea, ni siquiera estamos hablando de un muro externo, sino que estamos hablando de algo que nos protege a nuestro propio cuerpo. Que yo tengo que tener mi casco, debo tener mi pechera, debo tener las cosas que protejan mis piernas, mis órganos, porque van a venir los elementos, y lo entendió muy bien el capitán Moroni en su momento. De lo contrario, no habían tenido el éxito que tuvieron. Entonces, partimos con la protección, con esa protección que todo ser humano necesita. ¿Cuál es la protección que ustedes necesitan para seguir caminando en el Evangelio? A lo mejor la protección significa apagar un rato el televisor o no meterse en algunas páginas de internet, o quizás no conversar con ciertas personas que lo único que me hacen es meterme cosas incorrectas en mi cuerpo, en mi espíritu. Ustedes vean, ¿dónde deben poner esas murallas? Y una vez que las tengamos, lo que estamos construyendo va a permanecer. ¿Me entienden? Porque de lo contrario, estamos construyendo, vamos al mundo y se nos destruye al minuto. Por lo tanto, esa construcción de muro es fundamental para que permanezca lo que estamos construyendo, Walter. Qué bonito, qué bonita enseñanza, Luis. Queridos hermanos y hermanas, tal vez esta lección de Nehemías se aplica a nosotros cuando el mundo nos ataca o nos quiere distraer y nosotros decimos, estoy en una gran obra y no puedo ir. La obra que estoy haciendo es construyendo muros alrededor de mi vida, alrededor de mi familia, que la protejan, que la mantengan segura. Creo que en ese contexto histórico, una ciudad o un lugar era tan fuerte como eran sus muros fuertes. ¿Sí? Si sus muros eran fuertes, la ciudad era reconocida como fuerte. ¿Sí? Si sus muros caían, eso era la perdición total. ¿Sí? Por eso esto cobra particular fuerza para nuestra propia vida. ¿Qué tan fuertes son nuestros muros? ¿Cómo respondemos cuando alguien los ataca? ¿Sí? ¿Cómo respondemos si apenas los estamos construyendo?
qué fuerza estamos colocando, hermanos. Todas esas cosas, esperamos que ustedes las mediten. Espero que este día de reposo termine bien para ustedes y que esta lección de Ven, Sígueme aquí, como decimos con Luis, charlada, conversada, sea agradable para ustedes. Déjenos sus comentarios ahí. Suscríbanse a nuestro canal, también al canal de Luis, compartiendo con Luis Calkin, donde está su lección. Vean todos nuestros contenidos. Yo siempre digo, y lo hablo aquí francamente, no soy quien para recomendar o de recomendar un contenido, pero desde mi punto de vista personal, sí puedo recomendar a una persona como Luis desde Morgat, porque es parte de nuestra fundación, y lo que él hace en su canal creo que es recomendable para todos. Así que les invito también a que vayan y vean sus lecciones allá. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Luis, unas palabras para cerrar. Hemos hablado bastante de Nehemías, pero podríamos estar otra hora hablando de Esdras. O sea, extraordinario este hombre también, lo que tiene que ver, entre comillas, con la teoría. O sea, él fue el que abrió el corazón de la gente con las escrituras, y el otro vino a trabajar en cosas concretas para que se puedan poner en práctica. Por lo tanto, al hablar de Esdras, que es un nombre que nosotros conocemos en español, pero si van en la parte inglés se van a dar cuenta de que es Ezra. Ezra. Y cuando estamos ahí, es probable que venga a nuestra mente nuestro amado y querido profeta Ezra Taft Benson. Me acordé de él cuando leía algunas cosas en inglés, y a veces uno en los nombres de estos profetas puede ver figuras y madres que pensaron en modelos de las escrituras para ponerle a sus hijos. Ezra Taft Benson fue uno de ellos, estoy seguro. Y bueno, sigamos adelante, la iglesia es verdadera. Eso es lo más importante. Vendrán cosas que son más complicadas. Estoy muy triste por la gente que está sufriendo. En mi país llovió en 2 o 3 días lo que llueve en 2 años. Eran ríos permanentes en algunas ciudades de mi querido Chile. Un gran abrazo para ellos y en otros lugares que han tenido algunas calamidades, como Venezuela, entre otros. Un gran abrazo para todos ustedes. Como digo, el Evangelio es verdadero y el Señor está muy pendiente de lo que pasa con ustedes. Gracias, Luis, por recordarnos a nuestros hermanos. Creo que en unión a ustedes estarán seguramente de acuerdo con lo que voy a decir, hermanos. La naturaleza creo que nos está llamando la atención de alguna manera, ¿no? En algunos lugares es sequías, en otros son terremotos, en otros son inundaciones. Creo que el Señor nos está advirtiendo de muchas cosas. Tal vez una de esas sea preparar nuestros propios muros. Testificamos de las palabras de los profetas, del Evangelio de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Espero que todo este contenido nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador, que ese es nuestro objetivo. Gracias por su compañía y los esperamos todo el tiempo aquí en la Fundación Morgat. Hacemos lo que hacemos también porque sentimos un gran amor por ustedes. Un fuerte abrazo. Nos despedimos. Chao, chao. Bye. Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.